A nadie le gustan los Garuda en el reino. A estas personas las tratan incluso peor que a los plebeyos. Por eso, en su primer día en la Academia de Magia, uno de los instructores convierte a nuestro protagonista en un objetivo. Lo hace al plantearle una pregunta extremadamente difícil. Una pregunta que ni siquiera los estudiantes nobles son capaces de responder. Sin embargo, Van sorprende a todos, incluso al propio profesor, y responde correctamente sin dudar un solo instante. Poco después, una estudiante de cursos superiores pone sus ojos sobre él. Está furiosa. No puede creer que la academia haya aceptado a un Garuda, así que decide retarlo a un duelo. Pero la pelea termina antes de siquiera comenzar. Ante la mirada de todos los presentes, nuestro protagonista parte su espada en dos sin el menor esfuerzo. Y la razón es simple. Van está ocultando su verdadera identidad. En realidad, es el asesino más fuerte y letal del mundo. Un hombre que se ha infiltrado en la academia por sus propios motivos. Sin embargo, en el momento en que ve a aquella joven, los recuerdos de su vida anterior regresan de golpe. Ella fue responsable de innumerables muertes, y sus futuras acciones terminarán provocando la destrucción de su ciudad natal y la masacre de toda su familia. Pero todo esto tiene su origen en el cruel sistema que gobierna el reino. Los poderosos magos y las familias nobles explotan a quienes nacen sin magia, los humillan, se burlan de ellos, y los etiquetan como Garuda. El reino de los magos llama a esto orden, pero, en realidad, no es más que racismo institucionalizado. Sin embargo, para entender cómo comenzó todo, debemos retroceder 10 años en el pasado, hasta el reino de los magos, Four Waynes. Van es un asesino legendario. Y en este día, el segundo príncipe ya ha puesto en marcha un despiadado plan. Su objetivo es asesinar a su propio hermano, el noveno príncipe, Haynes, y después, exterminar a todos los humanos y plebeyos sin magia conocidos como los Garuda. Nuestro protagonista es un hombre completamente carente de magia. Imaginen a alguien que nació con los instintos asesinos de John Wick. Incluso sin magia, Van es un auténtico monstruo. Durante la operación, se enfrenta a uno de los caballeros más fuertes del reino, pero la batalla termina al instante, con un único golpe de palma sobre la nariz. Van le aplasta el cerebro, y el hombre cae al suelo, babeando su propia sangre. Al ver esto, otro mago de alto rango da un paso al frente. Su intención es ganar tiempo para recitar un hechizo, pero nunca llega a terminarlo. El asesino le destroza la mandíbula de un solo golpe. Incapaz de pronunciar siquiera una palabra, el mago queda completamente indefenso, y un segundo impacto acaba con él para siempre. El príncipe observa la escena con horror. Ante sus ojos, un espadachín de rango A y un poderoso mago han sido derrotados en cuestión de segundos, sin esfuerzo, sin magia, como si no fueran nada. Y aún así, el príncipe continúa actuando con arrogancia. El príncipe continúa despreciando a Van. Lo considera poco más que un asesino contratado por Haynes. Para él, no es más que una herramienta. Alguien útil para matar. Nada más. Pero su arrogancia no termina ahí. También se burla de los Garuda. Afirma que no son más que ganado, que nacieron para ser utilizados, y que merecen ser tratados como animales. Van no tiene intención de discutir, ni de intentar convencerlo. Simplemente acaba con él en el acto. Tras completar la misión, nuestro protagonista regresa para informar a Haynes, su amigo más cercano, y su mayor aliado durante los últimos 10 años. Juntos han luchado por un mismo objetivo: construir un mundo donde las personas sin magia ya no sean tratadas como basura. Un mundo donde los Garuda puedan vivir con dignidad. Ahora que Haynes está cada vez más cerca de reclamar el trono, ese sueño parece finalmente posible. Por primera vez en mucho tiempo, Van siente esperanza. Satisfecho con el resultado de la misión, decide regresar a su aldea. Quiere reunirse con las únicas personas que realmente le importan, su madre y su hermana menor. Durante años, el amuleto que ellas le regalaron le ha recordado el hogar que juró proteger, pero en cuanto llega, su mundo entero se derrumba. La aldea está envuelta en llamas, el humo cubre el cielo, y el silencio resulta aterrador. Van corre desesperadamente entre las casas destruidas. Cadáveres cubren el suelo. Los cuerpos de los aldeanos cuelgan de los árboles. La escena parece salida de una pesadilla. Aún así, se aferra a una última esperanza. Se convence de que tal vez fueron simples bandidos. Tal vez aún haya sobrevivientes. Tal vez su familia logró escapar, pero sin importar dónde busque, no puede encontrarlas. Y eso lo aterroriza, porque todo lo que ha hecho hasta ahora, cada misión, cada asesinato, cada batalla, ha sido por ellas. Todo fue para darles una vida mejor. Entonces, finalmente la ve. Su madre cuelga sin vida de un árbol, y durante un instante, el tiempo parece detenerse.
Van no puede creer lo que está viendo. Su mente se queda en blanco. Pero antes de que pueda procesar aquella tragedia, escucha una voz familiar, una voz que jamás pensó volver a oír. Es Rena, su hermana menor. Está cubierta de sangre, apenas puede mantenerse en pie. Con las pocas fuerzas que le quedan, le suplica que huya. Le advierte que las personas responsables de la masacre todavía lo están buscando. Nuestro protagonista intenta comprender lo que está ocurriendo. Piensa que quizás se trata de una represalia. Tal vez los restos de las fuerzas del segundo príncipe han venido a vengarse. Pero Rena no responde a sus preguntas, simplemente le dice que todo está bien, le pide que no se culpe, y vuelve a insistir en que escape. Sin embargo, antes de que pueda terminar de hablar, una espada atraviesa repentinamente su espalda, la sangre salpica el suelo, y los soldados observan la escena entre risas. Están convencidos de que finalmente han acabado con la mayor amenaza del reino, pero incluso después de presenciar aquello, Van no pierde el control, no grita, no se derrumba, no se deja consumir por el pánico. Aunque la rabia arde en su interior, mantiene la calma y hace la única pregunta que realmente importa. ¿Quién hizo esto? ¿Quién es responsable de la muerte de su familia? ¿Quién destruyó su hogar? La respuesta que recibe lo deja completamente sin palabras. El responsable de todo es Haines, el mismo hombre al que ayudó durante 10 largos años, el mismo amigo por quien derramó sangre una y otra vez, el mismo hombre al que llevó hasta el borde del trono. Y ahora, el mismo hombre que ha ordenado la exterminación de todos los Garuda. Nuestro protagonista no puede creerlo, se niega a aceptarlo. Durante un instante, incluso piensa que debe tratarse de algún error, pero Haines avanza con absoluta tranquilidad, como si nada de esto le afectara, como si las vidas que acaba de destruir no significaran nada. Entonces comienza a explicar sus motivos, y cada palabra es peor que la anterior. Según él, personas como Van representan una amenaza demasiado grande para el reino. Los Garuda son capaces de asesinar magos sin dejar rastro alguno, son impredecibles, difíciles de controlar, y demasiado peligrosos para seguir existiendo. Por eso, ha tomado una decisión, por la seguridad del reino, eliminará hasta el último de ellos. Al escuchar esas palabras, algo dentro de Van termina de romperse. Todo aquello por lo que luchó, todo aquello en lo que creyó, todo aquello que sacrificó, no fue más que una mentira. El hombre en quien más confiaba lo ha traicionado y ha destruido todo lo que amaba. Pero Van se niega a morir allí, no después de perderlo todo, no después de descubrir la verdad. Con la rabia consumiendo cada parte de su cuerpo, jura que matará a Haines, aunque tenga que entregar su propia vida para lograrlo, ignorando a los soldados que lo rodean, ignorando sus heridas, ignorando incluso la muerte. Nuestro protagonista libera la técnica suprema de las artes secretas del asesino y se lanza directamente contra su antiguo amigo. Por un instante, parece un demonio dispuesto a arrastrar a su enemigo al infierno, pero Haines no se inmuta. Con un simple movimiento invoca una gigantesca lanza mágica. La energía se concentra en un único punto, y en el siguiente segundo, la lanza atraviesa el pecho de Van de lado a lado. La sangre brota sin control, su cuerpo se detiene en seco, y toda su fuerza desaparece. Sin embargo, lo más doloroso no es la herida, es la indiferencia. Haines ni siquiera se molesta en observarlo, simplemente se da la vuelta y comienza a alejarse. Antes de marcharse, deja escapar una última frase. Incluso al borde de la muerte, Van sigue siendo tan terco como siempre, y con eso se va. Al final, las heridas son demasiado graves, incluso para alguien como él. Sus piernas ceden, y su cuerpo cae al suelo, derrotado, solo, abandonado por la persona en quien más confiaba. Poco a poco, la oscuridad comienza a envolverlo, la vida se escapa de su cuerpo, y todo parece llegar a su fin. Pero justo cuando está a punto de morir, algo imposible sucede. Una misteriosa criatura emerge del colgante que lleva colgado al cuello, una criatura que jamás había visto, una criatura que parece conocerlo. La bestia se presenta ante él y le ofrece una última oportunidad, una única posibilidad de cambiar su destino. Van apenas logra comprender lo que ocurre, y entonces, todo desaparece. Cuando vuelve a abrir los ojos, ya no está en el campo de batalla, ya no hay sangre, ya no hay cadáveres, ya no hay llamas, está en casa. Confundido, solo observa a su alrededor, y entonces la puerta se abre de golpe. Rena entra corriendo, está viva, sonríe, y lo felicita alegremente por haber cumplido 15 años. En ese momento, la verdad lo golpea como un rayo. Ha regresado al pasado, 10 años atrás. Al principio cree que se trata de una ilusión, de un sueño, de una pesadilla creada por una mente moribunda. Pero cuanto más observa su entorno, más real parece todo, y pronto descubre algo aún más sorprendente. Sus reflejos siguen intactos, sus instintos permanecen afilados como siempre, y cada una de las técnicas de asesinato que perfeccionó durante su vida anterior sigue grabada en su memoria. Van lo comprende de inmediato. No solo ha regresado 10 años al pasado,
También ha conservado toda la experiencia, los conocimientos y las habilidades que lo convirtieron en el asesino más temido del reino, y esta vez, la historia será diferente. Cuando Rena le pregunta si todo está bien, Van simplemente niega con la cabeza. No está listo para contar lo que ha vivido, ni para explicar todo lo que acaba de perder, así que decide guardar silencio, por ahora, y se une a su familia para celebrar su cumpleaños. En otro lugar del reino, un joven grupo de magos se encuentra en plena misión. Su objetivo es dar caza a un grupo de supuestos herejes. Entre ellos se encuentra una joven maga que todavía cree en los ideales que le enseñaron. Según ella, la tarea de un mago es proteger a los ciudadanos del reino. Sin embargo, el caballero que lidera la expedición parece pensar de forma muy diferente. Cuando ella menciona su deber, el hombre señala el territorio que tienen delante y le explica que esa zona pertenece a los Garuda. La joven no entiende qué tiene eso de importante. Entonces el caballero sonríe y le responde que pronto aprenderá la verdad cuando ingrese a la Academia de Magia. Según él, los Garuda no son personas, son ganado. La muchacha guarda silencio. Es evidente que no comparte esa forma de pensar, pero este no es el momento para discutir. Por ahora, la misión tiene prioridad. Mientras tanto, Van continúa disfrutando de la celebración junto a su familia. Sin embargo, en medio de la fiesta, recuerda algo importante. Ha cumplido 15 años, y para un Garuda, esa edad lo cambia todo. A partir de ese momento, debe decidir qué hará con su vida. Puede quedarse en la aldea y aceptar un trabajo miserablemente mal pagado, puede marcharse para realizar trabajos físicos en otras regiones, o puede convertirse en mercenario. Van sabe perfectamente lo que significa cada una de esas opciones. Los Garuda no poseen magia, pero a cambio han sido bendecidos con una fuerza física monstruosa, una fuerza capaz de rivalizar con la de los guerreros más temibles del reino. Además, existe otra ventaja. Al no tener magia, los magos son incapaces de detectarlos fácilmente. Eso los convierte en exploradores perfectos, asesinos perfectos y combatientes extremadamente peligrosos. Van admite que es un camino lleno de riesgos, pero también ofrece grandes recompensas. Después de todo, fue precisamente esa decisión la que en su vida anterior terminó llevándolo hasta Heines. Pero entonces, un recuerdo golpea su mente, un recuerdo que jamás podrá olvidar. La sonrisa desaparece de su rostro, porque recuerda exactamente qué ocurrió en este mismo día. Sin perder un segundo, les ruega a su madre y a Rena que abandonen la aldea durante un tiempo. No les da explicaciones, no tiene tiempo para hacerlo. Y antes de que puedan reaccionar, sale corriendo. Tiene que detenerlos. Tiene que llegar antes de que sea demasiado tarde. Los responsables son los purificadores, un grupo extremista considerado hereje incluso por muchas personas dentro del reino. Fanáticos convencidos de que los Garuda son hijos del demonio. Fanáticos que creen que todos ellos deben ser exterminados. En su vida anterior, estos mismos hombres llevaron a cabo la masacre que destruyó su hogar. Aquel día, Vane no pudo hacer nada, solo esconderse, solo observar, solo sobrevivir. Pero esta vez, las cosas serán diferentes. Esta vez se niega a permanecer oculto. Mientras corre hacia el lugar donde sabe que aparecerán los enemigos, uno de los fanáticos continúa predicando sus absurdas ideas sobre la purificación. Está completamente convencido de que está haciendo la voluntad divina. Desafortunadamente, para él, acaba de convertirse en el primer objetivo de Van. Nuestro protagonista conoce mejor que nadie cómo matar magos. Después de todo, pasó años perfeccionando ese arte, y según él, existe una regla fundamental. La forma más sencilla de acabar con un mago es evitar que tenga tiempo para reaccionar. Hay que eludir su percepción, acercarse sin ser detectado, y destruir el cerebro o la médula espinal antes de que puedan lanzar un solo hechizo. Por eso Van actúa sin vacilar. Ataca primero, asegura la muerte, y solo después revela deliberadamente su presencia. Moviéndose a una velocidad aterradora, Van aprovecha el arma infundida con maná de uno de sus enemigos. Con ella atraviesa la barrera defensiva de un mago como si no existiera. El hombre ni siquiera tiene tiempo de comprender lo que acaba de ocurrir, pero la batalla aún no termina. Otro mago reacciona de inmediato y comienza a lanzar un hechizo. Sin embargo, Van es más rápido, mucho más rápido. Antes de que la magia pueda alcanzarlo, ya ha cerrado toda la distancia que lo separa. Y entonces, asesta un golpe devastador directamente en el estómago de su enemigo. El impacto es brutal.
y el mago cae sin poder defenderse. Ahora solo quedan 3 adversarios. La victoria parece inevitable. Van se prepara para acabar con ellos de una vez por todas, pero justo en ese momento, uno de los sobrevivientes toma a una mujer como rehén, la sujeta con fuerza y amenaza con matarla si Van no se rinde. Por primera vez desde que comenzó el combate, nuestro protagonista duda y enseguida comprende lo que ocurrió. Ha cometido un error crítico. Se concentró tanto en la batalla que olvidó comprobar si había más enemigos ocultos en los alrededores. Ahora, alguien inocente está pagando el precio. Van sabe perfectamente que rendirse es prácticamente una sentencia de muerte, pero también sabe que no tiene otra opción. Lentamente, levanta ambas manos y se entrega. Los fanáticos no pierden el tiempo. En cuanto baja la guardia, lo derriban violentamente al suelo. Todo el grupo se lanza sobre él al mismo tiempo. Patadas, golpes, pisotones. Ninguno muestra la menor compasión. Uno de los herejes incluso insiste en que deben matarlo de inmediato. Está convencido de que Van no es un simple muchacho. Para él, es la muerte encarnada, y dejarlo con vida solo traerá desgracias. La tensión alcanza su punto máximo. Parece que todo ha terminado, pero entonces una figura aparece de repente, una joven maga. Sin dudarlo un segundo, extiende la mano y un poderoso hechizo de hielo se libera en todas direcciones. La temperatura cae en picada. Los fanáticos quedan congelados en el acto, inmovilizados, incapaces de resistirse. Cuando el silencio regresa al campo de batalla, la joven habla con total tranquilidad. Todos quedan arrestados. Van la observa sorprendido. Algo no encaja. En su vida anterior, los refuerzos nunca llegaron tan rápido. Mientras intenta entender qué está pasando, la maga y su escuadrón aseguran rápidamente a los herejes capturados. Sin embargo, pronto toda la atención recae sobre una sola persona, Van. Después de todo, logró derrotar por sí solo a varios enemigos extremadamente peligrosos, y eso no pasa desapercibido. La joven maga queda claramente impresionada. Le explica que uno de los hombres que derrotó poseía suficiente poder como para reducir toda la aldea a cenizas. Ella misma planeaba eliminarlo con cuidado para evitar daños colaterales, pero Van se adelantó y resolvió el problema antes de que ella pudiera intervenir. Tras escuchar su nombre, la curiosidad de la joven aumenta todavía más. Entonces le hace una propuesta inesperada. Quiere que se inscriba en la Academia Real de Magia, la institución más prestigiosa del reino, el lugar donde se formaron incontables héroes legendarios y algunos de los magos más poderosos de la historia. Van no entiende nada. ¿Por qué una maga querría reclutar a alguien como él? ¿Por qué interesarse en un Garuda? Pero la joven no responde de inmediato. En lugar de eso, le propone hablar en un lugar más tranquilo. Van acepta, y ambos se alejan del resto. Sin embargo, apenas llegan a un sitio apartado, la situación cambia por completo. Nuestro protagonista está a punto de preguntarle qué desea discutir, cuando la joven sonríe y pronuncia unas palabras inquietantes. Dice que es el lugar perfecto para matar a alguien. Antes de que Van pueda reaccionar, ella activa un hechizo, y una afilada flecha de hielo sale disparada directamente hacia él. Pero algo sorprendente ocurre. Cuando el ataque alcanza su objetivo, Van ya no está allí. No utilizó magia, no utilizó ningún hechizo, simplemente desapareció. En un abrir y cerrar de ojos, aparece detrás de la joven, exactamente en su punto ciego, en la posición perfecta para ejecutar un golpe letal. La maga queda completamente sorprendida, y justo cuando parece que el combate terminará en un instante, Van se detiene, no lanza el golpe, no intenta matarla, en cambio señala algo evidente. Si ella realmente hubiera querido asesinarlo, nunca habría percibido intención homicida alguna, y eso significa que todo fue una prueba. Durante unos segundos, la joven lo observa en silencio. Entonces sonríe. Está impresionada, muy impresionada, porque frente a ella no hay un adolescente común. Hay un guerrero que se comporta como un veterano de incontables batallas. Alguien capaz de enfrentarse a magos sin utilizar una sola gota de magia. Alguien que depende únicamente de su experiencia, su instinto y su habilidad. Finalmente, la joven le revela el verdadero motivo de su interés. Si alguien como él se une a la Academia Real de Magia, el futuro de los Garuda podría cambiar para siempre.